Herederos de la promesa. Empezamos nuestra serie con algunos versículos en la epístola de Gálatas, donde nos decía que somos descendientes de Abraham. De hecho, te voy a leer 2 versículos con los que empezamos la serie a principios del mes. Gálatas 3:29. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos, di conmigo herederos según la promesa. Di conmigo promesa. Promesa, ok. Después Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, Dios te ha hecho también su heredero. Y en todo este contexto, en Gálatas 3, después continúa en Gálatas 4, está hablando específicamente acerca de cómo ahora nosotros, para tener acceso a Dios, para creer en Dios, para recibir sus promesas, su herencia, no necesitamos seguir todos los requisitos que la ley se había establecido en un pasado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? ¿Ok? Si tú conoces un poquito acerca del trasfondo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel estaba bajo la ley, esto es bajo unas ordenanzas que Dios le dio a su pueblo a través de Moisés. Y esta ley tenía que ver con muchísimos requisitos de qué hacer, de cómo hacerlo, de cuándo hacerlo. Y últimamente ninguna persona podía cumplir esa ley. Podrías cumplir, ¿verdad?, 3 cosas buenas y al rato la cuarta le fallabas. Y ningún ser humano fue capaz de llevar a cabo esa ley. Pero la consecuencia era de que si tú no cumplías esa ley como debería de ser, entonces estabas expuesto a lo que la Biblia llama maldición. Y cuando las personas no obedecían la ley, que la mayoría no la obedecía, entonces venían estas consecuencias. Y aún en nuestras vidas, tú sabes que vivimos en un mundo donde existe la maldición, no necesariamente la maldición de la ley, sino la maldición de la naturaleza de muerte, la maldición del pecado. Todo esto se manifiesta también en la maldición de la ley. Pero algo que podemos nosotros celebrar como creyentes y recibir y creer y experimentar es de que nosotros hemos sido librados de esa consecuencia. ¿Te gustaría no tener consecuencias del pecado, no tener consecuencias de la maldición? ¿Cuántos dirían, yo quiero ser libre de esto, verdad? ¿Sabías que la Biblia dice que ya lo somos? Ya lo somos. En Gálatas 3:13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Imagínate eso, que Cristo verdaderamente tomó nuestro lugar y en lugar de nosotros recibir la consecuencia de la maldición, Él la tomó y Él sufrió toda esa consecuencia. Dice, pues escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. En la Biblia hay diferentes versículos donde habla acerca de que somos herederos de la promesa. Y cuando estudias acerca de cuál promesa, muchas veces incluye la promesa que Dios le dio a Abraham de que a través de su descendencia, a través de Isaac y todos los demás hijos que vinieron, iba a venir el Salvador, iba a venir Cristo. Y muchas veces el contexto de los versículos se va directamente con que la promesa es Cristo. Y nosotros somos herederos de la promesa. Nosotros somos herederos de recibir a Cristo como lo que Jesús, lo que Dios había prometido.
Y a mí se me hace como todo un círculo, pero no vicioso, un círculo bendecido, donde Dios dice, tú eres heredero de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Cristo. Ok, entonces heredas la promesa de que Cristo va a venir como un Salvador y Él va a poder liberarte de la maldición, de la muerte, del pecado. Y a través de Cristo vas a poder heredar todas las promesas de Dios. ¿Te das cuenta de esto? Primero heredas la promesa es Cristo, y a través de Cristo puedes heredar todas las promesas que vienen después como extra, ¿verdad? Como un pilón. En Hebreos hay un versículo maravilloso. Déjame, lo encuentro. Ok, Hebreos 6:17. Dice, por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito nunca cambia, confirmó con un juramento esta promesa. ¿Ok? Déjame explicarte un poquito de lo que está hablando. Hebreos 6:17 nos dice que Dios quería, dependiendo de las versiones que tú leas, a veces dice quería mostrar, quería demostrar, quería hacer un show. Dice, Dios quería demostrar claramente ¿a quiénes? A los herederos de la promesa. Levanta la mano, tú eres el heredero de la promesa. Dice, Dios quería demostrar claramente a nosotros, los herederos de la promesa, que su propósito nunca cambia. Y dice, para hacer esto, Dios hizo un juramento consigo mismo. Ok, esto es grande, esto es maravilloso, esto es así como casi increíble. Dios no tiene obligación de prometernos nada. Sin embargo, en sus propósitos, en sus designios, Él dijo, ok, voy a prometer a la humanidad un Salvador, voy a prometer a la humanidad un libertador, un redentor, lo voy a prometer. Y Dios pudo haberse quedado con esa promesa por sí solito, pero dice, no, Dios quería que tú conocieras esa promesa. Y Dios quería que no solamente conocieras esa promesa, que supieras que esa promesa es eterna, es para siempre, que esa promesa no va a cambiar. Dice, Él quería que nosotros conociéramos que sus propósitos nunca cambian. La voluntad de Dios desde el principio, cuando creó la humanidad, es la misma que continúa ahorita, 2000 años antes, cuando Jesús vino aquí, en un futuro cuando la tierra y el cielo sean renovados. La voluntad de Dios no cambia. Dios dice, mi voluntad fue crear a la humanidad para que vivieran en armonía conmigo, para que caminaran con el dominio que yo les he compartido, para que me representaran aquí en la tierra, para que experimentaran esa vida abundante. Y Dios dice, yo no solamente me quedé con estos planes para mí solito, quiero que lo conozcas, quiero que lo entiendas, quiero que lo recibes, dice, quiero que lo entiendas claramente, por si hay alguna duda. Dios dice, yo quiero demostrar mi voluntad, mi propósito, mis planes claramente. Dice, y quiero que entiendas que este propósito no va a cambiar, va a permanecer, es el mismo. Y dice, y por si fuera necesario, que yo le dije, Dios, no era necesario, pero yo creo que sí es necesario, porque muchas veces somos bien rápidos para dudar, somos bien rápidos para olvidarnos, somos bien rápidos para distraernos. ¿Alguna vez has creído algo a Dios y lo creo, estoy 100% convencido? 5 minutos después ya estás, o se te olvidó, o lo dudaste, o empiezas a pensar en otra opción y dices, ¿qué pasó? Entonces Dios dice, no, sí, necesitaba hacer un juramento, y dice que Dios hizo un juramento consigo mismo. Dice, buscó a alguien, un mediador de este juramento, y no encontró a nadie que podría estar a su nivel. Entonces dice, juró por sí mismo que este plan de la promesa, de hacernos herederos de la promesa, de recibir la promesa, de que su plan no cambia, dice, lo juró por sí mismo y hizo un pacto consigo mismo. Y después le dijo a Abraham,
este pacto es entre tú y yo, pero como tú no puedes verdaderamente cumplir este pacto, lo voy a hacer entre mí y mí, ¿ok? Y después te ponemos a ti como representante. Somos representantes, somos herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. La promesa que Dios le hizo a Abraham es de que a través de él todas las naciones de la tierra iban a ser benditas, a través de su descendencia, a través del linaje de Jesucristo. Nosotros somos ese linaje de Jesucristo. Estos son temas maravillosos, son temas muy profundos, son temas que se me hace injusto solamente mencionarlos aquí de rapidito, porque verdaderamente son promesas grandes y extraordinarias que nosotros hemos recibido y a veces ni siquiera lo entendemos para valorarlo. En 2 Corintios 1:20 hay un versículo que dice, la versión popular dice que todas las promesas de Dios son sí y amén. ¿Has escuchado este versículo? Dice, todas las promesas de Dios son sí y amén. Pero me gusta lo que dice cómo lo dice la versión Nueva Biblia Vida. Y dice, Él hace lo que dice. Estamos hablando de Dios, ¿ok? Dios hace lo que dice, ¿cierto? Él cumple sus promesas. Él dice, yo quiero que sepas que mis promesas no cambian. Cuando lo hago, está establecido. Dice, Él hace lo que dice y cumple las promesas de Dios. ¿Cuántos creen que Dios cumple las promesas? Dios cumple sus promesas. Si hay alguien en quien tú puedes confiar, es en Dios. Él cumple sus promesas. Dice, y nosotros, por medio de Cristo, respondemos amén para gloria de su nombre. En la Nueva Traducción Viviente dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Lo que ese versículo nos da a entender es de que cuando hay promesas que Dios ha hecho, muchas veces nosotros nos sentimos como que no las merecemos o como que, hermosas promesas, pero han de ser para alguien que lo merece o que lo cree o que está a cierto nivel espiritual. Pero ese versículo nos dice que todas las promesas de Dios, cuando Cristo triunfó sobre la obra en la cruz con su resurrección, todas las promesas de Dios, en lugar de decir, cumpliste el requisito, te pertenece, te toca ahorita, te toca para después, todas las promesas de Dios tuvieron un sí. ¿Alguna vez has operado con software o con aplicaciones en tu teléfono? Por ejemplo, con los emails, ¿verdad? O a veces con los texts, donde puedes decir select all, selecciona a todos. Y a todos se les aparece una palomita y todos están marcados, ¿verdad? Y entonces a veces puedes ponerle mueve todos a otro directorio o borra a todos. ¿Cuántos saben de lo que te imaginas? Imagínate, ok, tienes tantas fotos y puedes seleccionar las favoritas o puedes, esa opción que dice selecciona todas y todas se les pone una marca. Y están seleccionadas todas. Y después tú dices qué puedes hacer con ello. Puedes borrarlas todas, o puedes compartirlas, o puedes guardarlas, puedes mandarlas a otro lugar. En el momento que Cristo resucita, asciende a la presencia de Dios, se sienta en el trono a la diestra de Dios, todas las promesas, la lista de promesas, que son miles de promesas que encuentras en la Biblia, todas las promesas, es como que Dios dijo, selecciona todas, todas están marcadas. ¿Qué hacemos con todas estas promesas? Ponles un sí. Y todas las promesas, sí. Y ahora cuando tú te encuentras una promesa en la palabra de Dios, no es momento de decir, ¿será para mí? ¿Me tocará? ¿Me la merezco? ¿Me la he ganado? ¿Dios quisiera dármela? ¿Puedo recibirla? En Cristo, todas las promesas tienen un sí. Te encuentras una promesa en la palabra de Dios, tiene un sí para ti. Pero la Biblia también nos dice que Cristo es el sí, nosotros somos el amén.
En el momento en que tú lo crees, en el momento que tú lo recibes, tú dices, así sea. Sea hecho. Amén significa sea hecho. Así sea. Y todas las promesas pueden tener sí para ti, pero a menos que tú digas amén, a menos que tú digas lo recibo, a menos que tú digas lo creo, esto es mío, a menos que tú digas lo tomo, las promesas solamente se quedan seleccionadas con un sí, pero no hay nada que hacer con esas promesas. Y Dios dice, yo me esforcé, fui a cubrir detalles para asegurarme, quería demostrar claramente a los herederos de la promesa que mis designios no cambian, que la voluntad que yo tenía para ti desde un principio cuando creé a la humanidad sin maldición y los bendije y todo era bendecido, esa voluntad no cambia. Y aunque vivimos en un mundo donde hay maldición, donde hay muerte, donde hay enfermedad, donde hay pobreza y escasez, Dios dice, mi voluntad no cambia. Mi voluntad no cambia, pero necesito tu amén. Necesito tu amén, porque Dios ya nos dio acceso a las promesas. Cristo hizo su parte, todas están seleccionadas, todas tienen un sí. Pero la única manera para que nosotros nos apropiemos de ellas es a través de un amén. Es a través de fe, es a través de decir, lo creo, lo recibo, lo tomo, es mío, punto. Es mío, lo creo. Y cuando tu mente te dice, no es posible, no te lo mereces, no lo vas a poder lograr, lo creo. Amén, está hecho, lo recibo. Y cuando la oposición, el ataque, el enemigo, el temor viene y dice, no vas a poder, esto no es para ti, quizá otros puedan, pero tú no. Tú dices, amén, está hecho. Todas estas promesas están seleccionadas para mí con un sí. Cristo puso el sí, yo pongo el amén, está hecho. Estas promesas son para mí, me pertenecen, soy heredero de la promesa. Y en el versículo que leímos anteriormente en Gálatas 3:13, donde dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Déjame leerte algunas de estas maldiciones, ¿ok? Ve conmigo a Deuteronomio, capítulo 28. Esos son los versículos que muchas veces no queremos leer, pero es importante ver de qué nos ha redimido Dios. De hecho, vamos a leer Deuteronomio 28, vamos a leer las bendiciones, porque estas son las promesas que tienen un sí para ti. Y lo único que necesitamos decir es amén, lo recibo, lo creo. Versículo 1, Deuteronomio 28, dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Amén. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. ¿Cuántos dicen amén? Bendito será el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas, los corderitos de tus rebaños. Amén. Muchas veces no tenemos corderitos, ni terneritos, ni rebaños, pero tenemos animalitos, ¿verdad? Que el gato, que el perro. Tenemos trabajo. Esta es la manera en que ellos vivían. Tu trabajo, tu oficina, tus negocios, los trámites, dice, serán bendecidos. Bendita será tu canasta y tu bandeja de amasar. Muchos de nosotros ya no amasamos tortillas, vamos a comprar las tortillas y muchas veces no tenemos una canasta, tenemos una alacena, ¿ok? Entonces interprétalo a tu tiempo, pero la cosa es de que tu alacena y todo lo que tiene que ver con tu provisión va a ser bendecido, y decimos amén. Bendito serás en el hogar y bendito cuando andes en el camino. Amén. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Ahora, muchas veces no necesariamente estamos hablando de enemigos físicos, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra todas las huestes del enemigo. Y la Biblia nos dice que
Más bien la promesa de Dios nos dice que tendremos victoria sobre esos enemigos. Amén. Avanzarán contra ti por un camino y huirán de ti por 7 caminos. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento. Conocemos del juramento. Él hizo claramente que entendiéramos ese juramento y nos dio a entender que ese juramento no cambia. Dice, conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Jesús se encargó de cumplir sus mandamientos y andar en sus caminos. Nosotros solamente recibimos el sí. Dice, todas las naciones de la tierra te temerán al conocerte como el pueblo del Señor. ¿Eres el pueblo del Señor? ¿Sabías que en la hueste espiritual tú eres una persona temerosa? En lugar de que tú le tengas temor a los espíritus, ellos te tienen temor. Dice, el Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos. Algunos dicen, no, gracias, ya aquí me quedo. Dice, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. Esas promesas no nos juró a nosotros directamente, lo hizo a nuestros antepasados. Lo hizo Abraham y Dios dice que somos descendientes de Abraham. Así que esas promesas me pertenecen. Amén. Las tomo, son mías. Dice, el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Todo el trabajo de tus manos es bendecido. Dice, tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá por cabeza y nunca por cola. Siempre estarás por encima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a sus mandamientos que Dios te ordena hoy y obedezcas con cuidado. Jamás te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, que ninguna de las palabras que hoy te ordeno, no te apartes de ellas para seguir y para servir a otros dioses. ¿Ok? Déjame leerte las maldiciones, porque Cristo nos ha redimido de ellas. Si tú pensabas que tenías alguna maldición, quizá por tu familia, pecados de la familia, maldiciones hereditarias, que los genes, que Cristo te ha redimido de la maldición. Amén. Cristo te ha redimido de la maldición y es necesario que lo creas. Es necesario que te apropies de esta liberación. Dice, pero debes saber, versículo 15, que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Ahora déjame aclararte algo. Ninguno de nosotros hemos cumplido fielmente sus estatutos, ni los vamos a cumplir fielmente por el resto de nuestras vidas. Es por eso que Cristo vino y nos redimió de ello. Es por eso que Cristo nos redimió de todas estas consecuencias. Gloria a Dios. Dice, maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita será tu canasta y tu bandeja de amasar. Y puedes decir en tu mente, ¿verdad? Estoy redimido de ello. Maldito serán el fruto de tu vientre y tus cosechas, los terneritos de tus manadas, los corderitos de tus rebaños. Maldito serás en el hogar y maldito en el camino. El Señor enviará contra ti maldición, confusión y reprensión en toda la obra de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberlo abandonado. Gloria a Dios que somos redimidos de ruina, de fracaso. Dice, el Señor te infestará de plagas. Ahora, cuando está diciendo el Señor, bíblicamente no es necesariamente el Señor, sino que Dios no va a hacerlo, Dios va a permitir, porque tú estás fuera de su cobertura. Dice que la maldición tiene que ver con que vas a ser infestado de plagas hasta que acaben en la tierra que vamos a tomar posesión. Si alguna vez batallas con algún tipo de plagas en tu casa, toma autoridad de ello, porque tú estás redimido de plagas, desde plagas en tus plantas hasta cualquier tipo de plaga en tu vida.
El Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas, inflamaciones, calor sofocante, sequía, plagas, pestes. Somos redimidos. Tú eres redimido de epidemias mortales. Amén. No importa cuántas variantes salgan, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. La maldición incluye epidemias mortales, Cristo nos ha redimido de ellas. Fiebres malignas, inflamaciones, somos redimidos en el nombre de Jesús. Versículo 23, sobre tu cabeza el cielo será como bronce y bajo tus pies la tierra como hierro. En lugar de lluvia, el Señor enviará sobre tu campo polvo y arena. Del cielo lloverá ceniza hasta que seas aniquilado. Gloria a Dios, que somos redimidos de ser aniquilados. El Señor hará que te derroten tus enemigos. Gloria a Dios, que podemos derrotar ahora a nuestros enemigos. Avanzarán ellos por un camino y avanzarás contra ellos por un camino y huirás por 7. Si todos los reinos de la tierra sentirán horror al verte. Tu cadáver servirá de alimento de las aves de los cielos, las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. El Señor te afligirá con tumores y úlceras como las de Egipto, y con sarna y comezón, y no podrás sanar. Gloria a Dios que nos ha redimido de esta maldición. Si hay algún versículo que quieres aprenderte y memorizarte y confesar en las mañanas y en la tarde y en la noche, y 7 veces, como el pastor nos dijo, meditar en su palabra, Gálatas 3:13. Cristo me ha redimido de la maldición de la ley. Somos redimidos de sarna, de comezón, de tumores, de úlceras, de locura, de ceguera, de delirio, de perder la mente. Somos redimidos de ello. Somos redimidos de ceguera, somos redimidos de fracaso, somos redimidos de opresión, somos redimidos de robo, somos redimidos de no tener nadie que venga a ayudarte. Ahora tenemos una iglesia, una familia en la iglesia con la que podemos llamar. No sé si estás interesado de seguir leyendo, yo no. Estas maldiciones apestan, pero gloria a Dios que somos redimidos de ella. Y cuando te encuentres con algo que no es la voluntad de Dios, tú tienes que poner una línea, tú tienes que levantarte en fe, tú tienes que indignarte un poquito espiritualmente y decirle al enemigo: ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Soy un heredero de Dios, soy un coheredero con Cristo. Cristo me ha redimido de la maldición de la ley. En Cristo yo tengo acceso a todas las bendiciones de Dios. Soy heredero de Dios, coheredero con Cristo. Cristo dice sí, yo digo amén a todas sus promesas. El apóstol Pablo es una historia maravillosa, su vida, su ejemplo. Y en la semana anterior mencioné de que el apóstol Pablo es un gran ejemplo de ver una persona que conoció la herencia, porque si alguien conocía la herencia que tenemos en Cristo, fue él. Él recibió una revelación sobrenatural de lo que era caminar en tu nueva identidad en Cristo, de lo que era recibir la herencia de Dios, coherederos con Cristo. Y el apóstol Pablo lo conoció, lo creyó, se apropió de él, pero aparentemente en su vida encontramos muchos problemas, muchos obstáculos, muchos sufrimientos, y a veces pareciera que dirías, pues si él conocía tanto, ¿verdad? ¿Por qué sufrió tanto? Y aunque sufrió, porque una vez más vivimos en un mundo donde hay enemigos del reino, enemigos espirituales, hay oposición, hay accidentes, hay enfermedades. El apóstol Pablo nos muestra que es posible vencer, es posible pelear la batalla de fe, persistir, porque la Biblia dice que a través de la fe y la paciencia heredamos las promesas. Entonces muchas veces las promesas no van a venir automáticamente.
Muchas veces vas a tener que mantenerte en fe, que ser paciente y seguir creyendo y seguir manteniéndote firme. La Biblia dice que una vez que hacemos todo, seguimos firmes y no nos damos por vencidos y seguimos creyendo y no vivimos por lo que vemos, vivimos por fe, por lo que creemos. Y las cosas que vemos son temporales y últimamente van a cambiar. Y si nosotros nos pusiéramos en el papel del apóstol Pablo, ninguno de nosotros hubiera durado, yo creo que años, porque la manera en que hemos crecido en nuestra cultura, somos, como dicen en inglés, ¿verdad? Bien wimpies. Somos bien, como que luego nos damos por vencidos. Hemos vivido en una cultura que gracias a Dios es muy cómoda, es muy conveniente, tenemos mucho acceso a cosas fáciles, inmediatas, mucha comodidad, no nos esforzamos tanto como años antes, ¿verdad? Otras generaciones. Entonces muchas veces si algo no sucede inmediatamente como queríamos, pensamos que es el fin del mundo. Y otras generaciones nos dirían, ¿de eso te preocupas? ¿Por eso te quejas? ¿De eso lloras? Pero es la cultura, el mundo en que vivimos. Creo que muy pocos aguantaríamos tanto como el apóstol aguantó, como todos los héroes de la fe, ¿verdad? No digo que es imposible, porque estamos creciendo y estamos madurando y estamos fortaleciéndonos y estamos llegando al lugar donde conocemos nuestra posición en Cristo y podemos enfrentar cualquier cosa que se nos enfrente, ¿verdad? Cualquier cosa que venga en nuestra contra. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, vamos a leer estos versículos. 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. ¿Ok? Él experimentó mucha oposición en su llamado, en la obra que él hacía. Y permíteme. 1 Corintios 12, versículo 7. El apóstol Pablo está diciendo que él tuvo un encuentro con Dios y les está contando su historia. Y después, versículo 7 dice: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, ¿ok? Dios le da al apóstol Pablo revelaciones que la Biblia dice eran misterios por toda la historia de la humanidad. Ni aun los profetas del Antiguo Testamento conocían estos misterios que era la iglesia de Dios, el nuevo nacimiento, ser llenos del Espíritu Santo, es caminar con el Espíritu Santo en tu vida. Y el apóstol Pablo fue el primero que recibió estas revelaciones de Dios. Él dice que a él le fue revelado el misterio. Y entonces Dios le da todas estas revelaciones que solamente Él entiende antes de compartirlas. Y Él puede poner, ¿verdad?, todo el rompecabezas juntos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, del futuro. Y dice que para que no se les subieran los humos con todas esas revelaciones, dice que un aguijón se le fue clavado en el cuerpo. Déjame cambiar la versión, que quiero leerlo de la versión tradicional. Dice: y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Pero ese aguijón no le fue dado por Dios. Dios no le dijo: Pablo, eso es todo lo que he planeado para ti, para la iglesia. Y Pablo dice: wow, maravilloso Dios, qué hermoso plan, la promesa de Cristo, herederos de Dios. Y Dios no dice: pero ahora te voy a torturar porque conoces esto, ¿verdad? No, Dios quería que lo conociera y Dios quería utilizarlo como mensajero para que nosotros lo conociéramos 2000 años después. Y para que nosotros sigamos promulgando este mensaje para que muchos más lo conozcan, ¿ok? Entonces, este mensajero, este aguijón en la carne, no se lo envió Dios. Dice: un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿A quién le conviene
que Pablo no comparta estas revelaciones? Al enemigo, al adversario, no a Dios. Dios quiere que las comparta. Entonces, le fue dado un aguijón en la carne. Mucha gente dice que eso era una enfermedad, que era ceguera, que estaba calvo, que tenía cicatrices, que estaba jorobado. La Biblia define qué es un aguijón en la carne. Si tú lees en el Antiguo Testamento, cuando Dios les decía, si tú no aniquilas a los enemigos, cuando entres a poseer una tierra, dice, ellos se van a hacer aguijón en la carne. Aguijón en la carne en la Biblia siempre se define como personas que vienen a oponerte, una oposición, persecución, tribulación. Y eso lo vemos en la vida del apóstol Pablo. Desde su conversión en Hechos 9 hasta el resto de la historia, ¿qué encontraba el apóstol Pablo? Oposición, que lo apedraban, que lo metían a la cárcel, que ya lo querían asesinar, lo acusaban de violar cosas, lo acusaban de blasfemia. Oposición. Aguijón en la carne. Después el versículo 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Está explicando cuál es el aguijón. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué tiene que ver todo esto con la herencia? Pablo aprendió a poseer su herencia. Y cuando recibía oposición, como muchos de nosotros, seguramente él decía, Dios, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí, verdad? Estoy haciendo tu voluntad y tengo persecución, tengo oposición. Dios, líbrame de ello. Y Dios le dice, mi gracia es suficiente, Pablo. Y después en otra ocasión, ¿verdad? Va a Éfeso, lo apedrean, casi se muere o resucita. Dios, ¿qué onda con esto? Estoy haciendo tu voluntad. ¿Por qué hay tanta oposición? Líbrame de esto. Y Dios le dice, mi gracia es suficiente. Y después va otra vez, ¿verdad? Y la 4ª vez, Dios, ya sé, tu gracia es suficiente para mi vida. Ok, ahí la vemos. No voy a volver a pedirte ni a quejarme de esto. Está establecido, tu gracia es suficiente. Y él entendió que la gracia de Dios era suficiente. ¿Qué es la gracia de Dios es suficiente? Todo lo tengo. Ya está hecho. Depende de mí que me pare en mi posición de heredero y establezca las reglas de cómo va a ser la cosa. Y Pablo dejó de pedirle a Dios, de verse como la víctima, y dijo, ok, cada momento que la oposición viene, todo tipo de debilidad, de afrentas, necesidades, persecuciones, me voy a gozar en ello. ¿Por qué? Porque son oportunidades de que yo practique mi herencia. Porque son oportunidades de que en lugar de que sea débil y sufra por esta oposición, me tome de mi herencia. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y dice, y voy a utilizar toda prueba, todo ataque, toda afrenta para conocer y experimentar la gracia de Dios. ¿Te das cuenta de esta mentalidad? Donde él dijo, ya no tengo que andarle pidiendo a Dios, rogándole a Dios, ya tengo su gracia, todo lo que Dios me ha dado es suficiente, y ahora cuando problemas, oposiciones, dudas vengan a mí, esta es la oportunidad de utilizar mi herencia. Esta es la oportunidad de tomarme de las promesas de Dios y decir amén. Esta es mi oportunidad de ver la herencia de Dios manifestada en mi vida. Y Pablo cambió su mentalidad y dijo, ok, venga la persecución. ¿Y qué crees que el enemigo hace? Pues sí, así ya no se vale, ¿verdad? Así ya no se vale. Ve conmigo a Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, versículo 30 y 31. Esto es casi el final de la vida del apóstol Pablo, cuando está en Roma
está sentenciado a la muerte y dice, durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada. ¿Ok? Él era un prisionero en Roma. Estaba sentenciado a la muerte. Pero quién sabe cómo la herencia de Dios consiguió que en lugar de que viviera en una prisión, al final de su vida rentó una casa. Rentó una casa y tenía sus propios bodyguards, ¿verdad? Sus propios guardaespaldas. Los soldados vivían con él. Y cada soldado que iba a acompañarlo seguramente lo predicaba, terminaba convertido y después se iba, mandaban a otros y ya predicándoles. Total que un esclavo sentenciado a muerte termina teniendo una casa rentada que alquilaba, tenía provisión para pagar en esa casa, ¿ok? Y recibía a todos los que iban a verlo. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Sin impedimento. Pablo, por años en su ministerio, predicaba, hacía oposición, impedimento, ataques, persecución. Dios, ¿qué onda? Mi gracia es suficiente. Ok. Me tomo de esa herencia. La promesa de Dios es sí, digo el amén. Y sabes que al final de la historia, Él venció ese aguijón en la carne. Él venció ese aguijón en la carne y dice que predicaba del reino de Dios, predicaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento. Él aprendió que cuando eres débil, entonces eres fuerte. Cuando en tus propias fuerzas no puedes, tómate de las promesas de Dios. Tómate de la herencia de Cristo. Para mí, esto tiene que ver como ser parte de una membresía. Te voy a leer 2 versículos rápido. Efesios 2:18 dice, ahora tenemos todo acceso al Padre. Di conmigo acceso. Okay, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Efesios 3:12, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Y después Romanos 5:2 dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar, en otras palabras, también por Él tenemos acceso a esta gracia, ¿ok? Esta palabra acceso solamente se utiliza estas 3 ocasiones en toda la Biblia en estos versículos. Y lo que nos dice es de que es como que tú tienes una tarjeta de membresía. Todos conocen lo que es una membresía, por ejemplo, Costco, ¿verdad? O Sam's Club. Esa tienda existe, pero a menos que tú tengas una tarjeta de membresía, tú no puedes entrar a la tienda. Y muchas veces tú tienes la tarjeta, pero a menos que tú entres y agarres cosas, la tienda está allí, los recursos están allí, pero tú no tienes lo que necesitas. ¿Por qué? Porque necesitas agarrar tu membresía, ir a la tienda y comprar. La herencia de Dios es casi de esta manera. La herencia de Dios no solamente te da una tarjeta que dice heredero, es miembro de la herencia de Cristo. La herencia de Dios también te da una tarjeta de regalo con todo el dinero que necesitas para comprar los recursos celestiales. Pero a menos que tú vayas, a menos que tú te apropies, a menos que lo creas, que te atrevas a creer que eres un heredero de Dios, a menos que te apropies de ello, los recursos están allí, la herencia está allí, la tarjeta está allí, pero nada va a suceder. Entonces tú tienes que accesar. Estaba escuchando una predicación donde me hizo reaccionar, ¿verdad? Así como que, wow, sí es cierto. De que este predicador decía que la electricidad es algo que ha existido aquí en la tierra desde el principio de la creación. La electricidad existía, pero por años la humanidad vivió sin electricidad hasta que alguien se atrevió
accesar ese poder de electricidad y conoció la ciencia y los inventos y ahora tenemos electricidad. Pero la electricidad no fue inventada necesariamente, existía, pero no teníamos acceso a ello. O qué tal las leyes de gravedad y las leyes que te permiten volar, ¿verdad? Existieron desde un principio, desde el primer día de la creación, ahí existían, pero por años la humanidad no experimentaba volar en un avión, en un helicóptero. ¿Por qué? Porque no habían accesado ese recurso, esas leyes naturales que estaban aquí en la tierra. Y esto me hizo pensar, ¿cuántas cosas más no hemos accesado? Que están aquí desde el principio. No es que Dios va a inventar algo nuevo, pero tenemos acceso. La herencia en Dios significa que tú tienes acceso a las promesas de Dios. Tú tienes acceso a todo lo que Cristo ha recibido por nosotros. Pero a través de la fe, a través de creer, a través de confesar, a través de verdaderamente renovar nuestra mente, vamos a empezar a tomar posesión de esa herencia. Y yo espero que puedas renovar tu mente cada vez más y más y más. Eso es algo que yo aún sigo trabajando en ello, ¿verdad? Conocer algunas promesas de Dios y a veces sí, a veces decimos amén, a veces no pasa nada, a veces pasa algo, pero seguimos, así como el apóstol Pablo. Al final vamos a terminar con nuestra herencia en nuestras manos. ¿Amén? ¿Lo crees? Cristo te ha redimido de la maldición de la ley. No le creas más al mundo, a la familia, a la cultura de que estás salado, de que tienes mala suerte, de que toda la familia siempre sufre, siempre fracasa. No. Cristo te ha redimido. Todas las promesas de Dios son sí en Cristo y se convierten en amén en nosotros cuando las creemos y las tomamos por fe. Y cuando hay oposición, la cosa no sucede como esperabas, no sucede tan rápido como querías. Seguimos creyendo porque su gracia es suficiente. Y no nos vamos a dar por vencidos a la primera vez, no nos vamos a dar por vencidos a la segunda vez. No vamos a andar rogándole a Dios por lo mismo, la misma oración. Dios, esto ya te lo pedí, parecemos disco rayado. Dios dice, mi gracia es suficiente. En otras palabras, aprende a utilizar mi gracia, aprende a tomarte de mi gracia, aprende a caminar en tu posición como heredero de la promesa. Y últimamente vamos a terminar con nuestra vida, ¿verdad? Como lo deseamos, conforme a la voluntad de Dios. Su voluntad se va a cumplir en nuestras vidas, así como en el cielo, aquí en la tierra.